Ese Haines no se consideraba desafortunado. Pero parado en medio de la bahía de Atraque 47, mientras tres guerreros Bati lo miraban fijamente como si fuera el último rollo de canela en un buffet de bodas hambriento de carbohidratos, comenzó a reevaluar su visión del mundo. Un minuto salía de un kiosco de suministros de mantenimiento con una junta recién impresa y una taza tibia de St. Coff. Y la siguiente, una mujer alienígena con ojos como nubes de tormenta y oídos que le habrían dado a un elfo una crisis de autoestima, se volvió hacia sus compañeros y declaró con absoluta confianza: «Ese es mi esposo». El momento se congeló, no metafóricamente. La seguridad de IA de todo el documento pausó su actualización de humedad en segundo plano. Una palabra droide de equipaje hasta detenerse. En algún lugar cercano, un seno-ojo parecido a una gaviota chilló confundido y voló hacia una pared. Parpadeó. La mujer alienígena le sonrió. Sus compañeras asintieron sabiamente, lo cual fue muy inquietante ya que una de ellas tenía 3 cuellos y realizaba una rutina sincronizada de asentir con la cabeza como una línea de coro ligeramente borracha. Abrió la boca, la volvió a cerrar, tomó un sorbo de St. Coff e inmediatamente deseó no haberlo hecho. Las cosas sabían a decepción y carbón. «Lo siento», dijo. «Creo que ha habido un mal funcionamiento de la traducción». «No hubo mal funcionamiento», dijo, su voz suave y deliberada. Con un ligero acento que le hacía cosquillas en los oídos de maneras que probablemente eran ilegales en al menos 2 sistemas. «Tú eres ese Haines. Reparaste una bomba de gravedad clase 7 en el sector H. Te pones los calcetines del revés. Y una vez intentaste cocinar huevos en 0G mal. Se movió. Bien, justo. Pero esos huevos lo tenían próximo». Su sonrisa se ensanchó. Él consideró correr, pero ella no parecía a alguien que lo persiguiera. Parecía a alguien que ya había organizado una red, un dardo tranquilizante y posiblemente un desfile. Su atuendo brillaba débilmente, claramente una especie de tejido de energía, y sus largas orejas se crisparon una vez como antenia enfocándose en una frecuencia que solo ella podía escuchar. «Correcto», dijo. «Entonces, ¿esposo?» «Sí. Y esto se debe a la necesidad política, posiblemente al destino». «Bueno, eso es aterrador». Uno de sus compañeros, corpulento, con lo que parecían colmillos retráctiles y una insignia hueca que decía cárcel, ornitólogo certificado, se adelantó y le entregó un pergamino. Un pergamino real hecho de una extraña fibra metálica que pulsaba como si tuviera su propio wafa. Lo tomó con cautela. «¿Qué es eso?» «Reforma de confirmación de matrimonio culpa», gruñó subsección 22b del Tratado de Acuerdos Conyugales Interestelares. «Firme y devuelva dentro de las 72 horas o enfrentará sanciones administrativas o pérdida del cónyuge». Lo miró boquiabierto. «¿Pérdida conyugal?» La culpa se encogió de hombros. «Es mayormente simbólico. Hay un panfleto». «No quiero un panfleto». Dijo que lo harás», dijo el otro compañero. Un ser delgado parecido a una medusa cuya voz llegó medio segundo antes de que su boca se moviera. «Contiene diagramas útiles». Lyra L., como se presentaría más tarde, puso una mano en el brazo de «No te preocupes, es temporal a menos que decidamos lo contrario». Conocía una trampa cuando caminaba hacia atrás hacia una. Se aclaró la garganta. «De acuerdo, voy a necesitar una sentada, una taza de café de verdad y alguien que me explique, preferiblemente con gráficos, por qué un completo extraño acaba de reclamarme como su unidad de acurrucamiento legalmente reconocida». Lurabel se rió. Era el tipo de risa que te hacía preguntarte si tus pantalones estaban al revés. «Déjame llevarte a almorzar», dijo ella. 10 minutos después, estaba sentado en una cabina flotante en Jolly Lag, un bar especializado en bebidas fermentadas de raíz e insultos filosóficos. Su camarero era un sintetizador con antebrazo y un filtro de sarcasmo roto. El menú parpadeaba en el aire y ofrecía selecciones como chisporroteantes espaces y pescado helado glaseado neural. Eligió algo que no podía pronunciar y esperaba que no involucrara globos oculares. Entonces él dijo, mirándola con cansancio: «Explica esto del marido». Lentamente, con pequeñas palabras, Lurabel bebió algo verde y gaseoso. Necesitaba evitar un anuncio formal de compromiso en VYTH. «Mi familia tiene expectativas. Resulta que estás parado cerca. No es así como funcionan los matrimonios. En la cultura Verati, reclamar a alguien públicamente es un contrato vinculante a menos que ambas partes lo nieguen dentro de un periodo específico, que es de aproximadamente 6 horas». Revisó su pulsera.
Lo dijiste hace 12 minutos. Lo hice, y no pensaste en advertirme antes de declararme tu muffin de abrazos intergalácticos. Pensé que la sorpresa podría funcionar a mi favor. Llegó la comida. Ezra miró fijamente su plato. Parecía que un acordeón cubierto de gelatina estaba teniendo una crisis existencial. Tienes suerte de que no sea el tipo de persona que entra en pánico y se abre camino a través de una esclusa de aire. Tienes suerte de que te eligiera a ti en lugar de a Gil. Su último marido todavía le envía pasteles de disculpa. La culpa levantó una mano desde la cabina contigua. Aún te amo, cariño. Lurabel lo ignoró. Ezra apuñaló su comida y trató de no pensar si le estaba apuñalando la espalda. ¿Y ahora qué? Él preguntó. ¿Me pongo una insignia, me hago un tatuaje, asisto a seminarios de cortejo? Durante las próximas 6 horas, fingiremos estar casados. Después de eso, niegas el reclamo y nos separamos. Eso es. A menos que quieras hacerlo realidad, Ezra tosió y tiró su vaso. Esto es coquetear. Porque creo que perdí varios pasos entre hola y luna de miel. Estoy improvisando, dijo con una sonrisa. Además, no es la peor idea, ¿verdad? Haríamos un buen equipo. Soy mecánico a tiempo parcial con ansiedad social y tendencia a hablar con mis herramientas. Soy una exiliada Bati con 5 nombres, 2 enemigos y un barco que huele a algas asadas. Bueno, cuando lo pones así, comieron en un silencio amistoso durante un rato, roto solo cuando la cabina intentó reclinarse sin previo aviso, casi lanzando a Ezra a su cuenco. Cuando salieron del restaurante, Ezra no estaba más cerca de entender por qué lo había elegido, pero al menos había dejado de buscar la cápsula de escape más cercana. Los pasillos públicos de la estación estaban inusualmente silenciosos, salvo por el susurro ocasional de sellos de presión y anuncios distantes gritando sobre tratamientos mucosos. Lurabel caminó a su lado, su expresión ilegible. No solo te lo estabas inventando, dijo finalmente. Alguien está detrás de ti, asintió. Y esta cosa del matrimonio falso, realmente ayuda. Me da protección. Un Bati noble con un cónyuge no puede ser detenido legalmente según el acuerdo actual. Es arcaico pero efectivo. Y la parte en la que me convierto en cebo político, obtienes inmunidad diplomática, un estipendio y acceso a nuestra finca vacacional en Moon Saban. Eso suena inventado. Lo es, pero soy un muy buen mentiroso. Llegaron al ascensor de atraque. Olía débilmente a ozono y arrepentimiento. Él la miró, realmente miró, la forma en que sus oídos se movían cuando estaba nerviosa. La pequeña cicatriz cerca de su mandíbula, como un recuerdo que se negó a borrar. Él suspiró. Está bien, dijo. Tienes 4 horas y cambio. Convénceme de que este no es el peor error que he cometido. Ella sonrió. Reto aceptado. Las puertas del ascensor se cerraron silbando. Detrás de ellos, inadvertido, un dron de mantenimiento movió su lente y transmitió una ráfaga de datos a través de un canal silencioso. A lo lejos, algo antiguo y paciente se agitó en respuesta. Ese se despertó y encontró un pulpo en su armario. No uno real, una IA de seguridad holográfica con forma de pulpo que llevaba lo que parecía ser un bombín y monlé. Buenos días, señor Haynes, dijo con el acento nítido de alguien que definitivamente creía en los impuestos espaciales. Esta suite ha sido modernizada con protocolos de privacidad de grado diplomático de Verati. Evite cualquier mención casual de insurgencias, bacterias armadas o su afición por el queso. Estamos siendo grabados. Ni siquiera me gusta el queso, murmuró ese, frotándose los ojos. ¿Y quién programa un pulpo holograma para que se ponga un sombrero? Estoy modelado según la leyenda, dijo el pulpo. Lord Pinkleton de las profundidades. Ustedes necesitan pasatiempos. Ese salió rodando de la cama e inmediatamente tropezó con un paquete del tamaño de un ataúd pequeño. Le parpadeó. Nuevo atuendo. La voz de Lurabel llamó desde la habitación contigua. El protocolo dicta prendas a juego para todas las unidades conyugales. Además, la IA de registro de la estación no deja de pedirme fotos de luna de miel. Gimió, rompió el sello del paquete y sacó una chaqueta reluciente que parecía llevar media nebulosa y posiblemente un pajarito. Esta tela está zumbando. Es seda adaptativa. Responde al estado de ánimo y los niveles de amenaza. Genial, murmuró ese. Ahora literalmente puedo desgastar mi ansiedad. Para cuando entró al salón, la suite se había transformado en algo entre una exhibición de museo y un parque temático para dignatarios levemente paranoicos. Lurabel se paró cerca de la ventana, con
Las orejas largas temblando ligeramente mientras se desplazaba por una pantalla flotante de gráficos, informes y un diagrama muy inquietante titulado Cuadrícula de responsabilidad del cónyuge. Ella levantó la vista. «Dormiste 4 horas», dijo. «Soñé que me perseguía una licuadora con smoking». Proyección de sueños Batty estándar. Significa que su subconsciente se está ajustando a una exposición noble. ¿Recibo pago por riesgo por esto? Eventualmente, dijo y sonrió. Tenemos que visitar la oficina de certificación matrimonial. Supongo que eso está cerca de la oficina del aplastante temor existencial. Justo después, el recorrido y el sector diplomático de Sara 9 fue como moverse por el interior del sueño diurno de un extraterrestre. Los hologramas florecieron en el aire, anunciando todo, desde Seroj Yoga hasta eventos de citas multidimensionales. Ezra juró que uno de los anuncios intentó coquetear con él. Pasaron una fila de diplomáticos de 50 sistemas, uno de los cuales estaba literalmente en llamas, pero afirmaron que era solo una declaración de moda. A la entrada de la oficina de certificación matrimonial había un insectoide de aspecto aburrido llamado Fol. Fol tenía 17 extremidades y una etiqueta con su nombre que decía, no intentes hablar trivialmente. Sí, he escuchado ese chiste antes. Lo saludó con un gesto que sugería décadas de sufrimiento burocrático. Dentro, les entregaron formularios digitales, escáneres de retina, una bola de estrés que funcionaba como detector de mentiras y 2 tazas de algo gaseoso que puso verde la lengua de ese. Confirme su afecto mutuo a través del contacto visual y la respiración sincronizada. El registrar zumbó. Su rostro era una pantalla en blanco con la palabra belleza parpadeando repetidamente en arenas cómicas. Esde miró a Lurabeville. Ella lo miró con seriedad burlona. Él exhaló un suspiro. Respiración sincronizada, susurró. ¿Estamos saliendo o iniciando un culto? Ella se inclinó más cerca. Respira conmigo, oh amado. O estrellas, dijo, pero igualó su ritmo. La IA emitió un pitido, afecto confirmado. Ahora puede proceder al registro conjunto de activos y al examen médico cruzado de especies. Quiero un aumento, murmuró ese. Técnicamente eres un príncipe consorte ahora. No te pagan. Me debes tantas galletas. Para cuando escaparon del edificio, ese hablaba con fluidez 3 nuevos dialectos legales y posiblemente estaba casado con una tostadora en el sector V. Se dejó caer en un banco junto a una unidad expendedora que zumbaba y echó la cabeza hacia atrás. Necesito entender por qué vale la pena. Lurabel no respondió de inmediato. Ella se sentó a su lado, su mirada seguía a un dron de mensajería que pasaba con forma de pato de goma. El poder de mi familia está ligado a las tradiciones de VYTH, dijo en voz baja. Nuestros enemigos explotan eso. Si no fuera reclamado, habrían provocado desafiar mi independencia al reclamar una consorte, especialmente una humana, gano tiempo. ¿Por qué un humano? Ella inclinó la cabeza. Porque los humanos somos impredecibles. No sigues los patrones. Improvisas, rompes reglas, sobrevives donde la lógica dice que no debes, mi gente teme eso. Encantador, dijo ese. Somos mapaches galácticos. Mapaches inteligentes. Él la miró, pensando. Hay algo más, ¿no? Ella vaciló, luego asintió. Te vi en tus sueños en la celosía. Él frunció el ceño. ¿Qué celosía? La celosía de la veratía. Campo premonitorio. Complicado, raro, peligroso. Conecté con él después de un ataque. Te vi. Ni una cara, ni un nombre, solo tú. Y me sentí a salvo. Vale. Ese dijo, eso es romántico y aterrador. Estabas reparando una brecha en el casco. Usaste botas que no combinaban. Dijiste algo sobre que la sopa es malvada. El sup es malvado, murmuró. Ella sonrió débilmente. Lo tomé como una señal. Antes de que ese pudiera responder, un fuerte crujido salió de su comunicador de muñeca. Estático. Entonces una voz, mecánica y en capas, resonó. Objetivo localizado confirmado. Ambos se congelaron. ¿Eso viene de? Lurabel sacó una pequeña esfera de su manga. Se iluminó, escaneó el área y pulsó rojo. Es un pin de pista. Alguien trianguló nuestra ubicación. Ese se mantuvo firme. Tienes enemigos con una red de rastreo. Tengo enemigos con los gobiernos, dijo, ya moviéndose. Corre. Corrieron por la plaza mientras letreros y kioscos se difuminaban a su alrededor.
Un carrito flotante de perritos calientes simulados explotó detrás de ellos en una explosión de llamas con aroma a mostaza. Ezra gritó, odio esta luna de miel. Intenta no morir antes del postre. Se agacharon en un pasillo lateral solo para encontrarse en un spa que ofrecía exfoliación cuántica y alineación de la personalidad. Una recepcionista robótica lo saludó con una amplia sonrisa aterradora. Bienvenido. ¿Te gustaría eliminar tus arrepentimientos? Estamos bien, gracias. Gritó Ezra, tirando del Lurabel detrás de un panel de pared que conducía a túneles de mantenimiento. Los túneles eran estrechos y zumbaban con estática perdida. Ezra pateó una tubería suelta, casi pierde una bota por una válvula de succión y maldijo al arquitecto de la estación con una creatividad creciente. Lurabel finalmente se detuvo en una escotilla cerrada, ingresó un código y lo arrastró hacia lo que parecía un cruce de tránsito olvidado. El polvo flotaba en el aire, pero el espacio estaba iluminado, era funcional y silencioso. ¿Qué es este lugar?, él preguntó. Viejo concentrador de red, abandonado después de la última purga de software. Está fuera de la red, caminó. Nos están rastreando. ¿Cómo? No lo sé. Limpié todas mis balizas, quemélas incrustadas. Ezra la miró. ¿Incrustado? ¿Cómo dentro de ti? Ella asintió. Política familiar. Los niños reales son etiquetados al nacer. Eso no es una política. Eso es una distopía paranoica. Sí. Se sentó con fuerza. Así que ahora nos escondemos aquí para siempre. No, ella dijo que nos defendiéramos. Miró hacia arriba con qué. ¿Tienes un ejército en tu chaqueta? No, pero tengo un hombre y un ser humano que presentó la documentación incorrecta y se convirtió en mi esposo. Genial, dijo Ezra. Amor y errores clericales. Ella se sentó a su lado. ¿Quieres salir? Él pensó en ello. La persecución, la explosión, la extraña expresión de sus ojos cuando hablaba de la celosía, la forma en que su mano había encontrado la suya sin pensarlo dos veces. Él suspiró. Dame algo para arrojarles la próxima vez. Ella le entregó una llave de plasma. Amo este matrimonio, dijo. El disfraz era ridículo, incluso para los bajos estándares de Ezra, que incluía fingir una vez ser conserje durante un enfrentamiento pirata por sosteniendo una fregona boca abajo y tarareando el himno nacional terrano fuera de tono. Ahora, sin embargo, estaba vestido con lo que el mercado subterráneo llamaba una túnica celestial de granjero de frutas, completa con polen artificial, calcetines autocalentables y un emisor de aroma que lo hacía oler a peras especiadas. Hueles comestible, dijo Lurabel mientras se agachaban detrás de una torre de carga en un sector olvidado del anillo de tránsito de Ensara 9. Su propio disfraz no era mucho mejor. Una especie de bata drapeada de musgo con insectos magnéticos que brillaban como la caspa de las bolas de discoteca. Ezra frunció el ceño. ¿Es realmente así como se ve la resistencia? Ella asintió. Según nuestro contacto, mejora las posibilidades de combinación entre las sectas basadas en estaciones y los economistas del libre mercado. Ambos grupos eran frutales. El plan, tal como era, implicaba infiltrarse en la torre central de retransmisión de la matriz de comunicaciones de las estaciones, secuestrar una subrutina burocrática y exponer el intento de golpe de Berry a través de un volcado de archivos oculto dentro de un programa educativo para niños sobre higiene planetaria. La idea surgió de un exagente de inteligencia llamado Ucel, que ahora dirigía un carrito de sándwiches a la parrilla y afirmó haber chantajeado una vez a una IA para que escribiera poemas de amor para el gato de un senador. Ezra llegó a la esquina adentro. 5 guardias, 2 con rifles de pulso, 1 con una ceja táctica. ¿Ceja táctica? Créeme, me juzga más duro que a mi profesor de biología de secundaria. La vela apretó un pequeño dispositivo contra su sien. Puedo desarmar el campo de seguridad. Tú tomas los servidores frontales. Obtenga la clave látice de la bóveda del sistema. Ezra levantó una mano. Hagamos. Una pausa. Sigo siendo un tipo que arregla tuberías. ¿Recuerdas? No soy un espía. Ella le tomó la mano. Eres el tipo que estuvo a mi lado a través de trampas legales, explotando carritos expendedores, un intento de asesinato en un spa y un módulo de terapia de pareja muy incómodo. Ya no solo estás fontaneando. Él tragó saliva. Está bien, pero si muero vestida como una vendedora de frutas, acecharé tu gabinete de especias.
La entrada fue caótica, principalmente porque la IA de seguridad de la estación comenzó a recitar haikus románticos a mitad de la infiltración, que resultó ser una prueba de fallas instalada por alguien con un fetiche de la poesía. Mientras Lirabel se deslizaba por el campo con una serie de elegantes esquivas, ese tropezó con su propia túnica y se plantó directamente en la bota de un guardia. Afortunadamente, había aprendido que la constante universal en la galaxia era el exceso de confianza, y una patada rápida en la espinilla seguía funcionando incluso en el espacio. Las alarmas aullaron. El centro de control de la torre de retransmisión se iluminó como un delirio dentro de una calculadora. Lear se inclinó por el núcleo de datos, moviendo las manos a la velocidad de la práctica. Necesito 60 segundos. No tengo 60 segundos, gritó Esre, agachándose detrás de un servidor mientras 3 rayos de energía quemaban la pared donde había estado su rostro. Luego distráigalos. Esre se levantó y gritó lo primero que se le vino a la mente. Estoy legalmente casada con una Verati real y tengo derecho al 15% de sus tierras ancestrales y exactamente a una jirafa ceremonial. Los guardias hicieron una pausa. ¿Tú eres el humano?, dijo uno, entrecerrando los ojos. Esre extendió los brazos. En la carne, ligeramente magullada, posiblemente conmocionada. Uno de los guardias bajó su arma. ¿Realmente desafiaste a Gil a un duelo de natillas? No a propósito. Parpadearon, luego inexplicablemente comenzaron a aplaudir. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Esre silbó hacia Lurabel. Redes muy chismosas. Ella volvió a llamar. Eres tendencia. Se completó el volcado de archivos. Lurabel golpeó su palma contra el panel, activando la anulación de la transmisión. En todos los sectores residenciales, diplomáticos y de ocio de Ensar 9, las pantallas parpadeaban. El programa de higiene comenzó según lo programado con un diente cantante llamado Black Eating Teeth. A mitad de su número musical, se abrió una ventana que mostraba archivos, transmisiones y pruebas contundentes de un intento coordinado de sacar a la familia de Lurl del poder mediante enmiendas legales de puerta trasera y cadenas de sobornos que se extendían por los sistemas de 5 estrellas. Y el Consejo Central de Arbitraje de Sara 9 respondió en tiempo real. Se emitieron órdenes de arresto. Los delegados fueron convocados. Un embajador de Medusas muy enojado se desmayó en medio de la negación. Y en un canal privado, una notificación hizo sonar la muñequera de Lurabel. Archivo de exoneración aceptado. Todas las órdenes anuladas. Esre jadeó y se agachó a su lado. Parpadeó. Eso es. Ella levantó la vista. Eso es. Sin explosiones, sin dobles cruces. Un panel del techo se cayó cerca, revelando un robot de mantenimiento muy asustado. Bueno, casi nada de explosiones. Más tarde esa noche, se sentaron bajo el resplandor de la luz de la luna simulada de la estación en la plataforma de observación, bebiendo algo vagamente parecido al chocolate caliente. Ese se había deshecho de la túnica, pero no de los calcetines, que ahora tarareaban suavemente el himno de Verati, habiéndoselo impreso emocionalmente. Entonces él dijo, ¿qué sucede ahora? Lurabel inclinó la cabeza. Regresé a VYTH. Esperarán una declaración real, posiblemente un baile. No el interpretativo de nuevo. Lamentablemente, sí. Él sonrió débilmente. Ahora eres libre. No más escondidas. No más marido falso. Ella lo miró durante un largo momento. ¿Alguna vez fue falso? Él dudó. Pensé que lo era. Entonces no fue así, luego fue de nuevo cuando fuimos atacados por ese cantante de ópera con cuchillos por dientes. Eso fue un malentendido. Cantó una María mientras intentaba decapitarme. Ella tenía diferencias artísticas. Estaban callados. La IA de la estación tocaba jazz ambiental suave de fondo, ocasionalmente interrumpido por la voz de Pete devorador de placas, recordando a los residentes que usaran hilo dental. Esre la miró, realmente miró más allá de los títulos y el caos y la forma en que le temblaban los oídos cuando pensaba demasiado. Me viste en una red de sueños, dijo. Pero no te vi hasta ese momento en el muelle. Te vi antes de que miraras a mi lado, él tomó su mano. ¿Y ahora qué? ¿Sigo siendo el humano al azar en un escándalo matrimonial? ¿Me convierto en qué, un príncipe? ¿Un bufón de la corte? ¿Tu portabocadillos glorificado? Ella se inclinó más cerca. No eres aleatorio, ese. Eres mía. Él se rió. Wow, hemos cerrado el círculo. Excepto esta vez, dijo sonriendo.
Tienes la oportunidad de responderlo, le besó la mano. Esa es mi esposa. En algún lugar arriba, un satélite que pasaba capturó el momento y lo archivó en Noticias Galácticas. Historias de amor improbables. El algoritmo lo calificó estadísticamente inverosímil pero adorable. En las semanas siguientes, S se unió a Lurabel en VYTH. Él estuvo a su lado durante la audiencia ceremonial, que incluyó una reverencia de 10 minutos y un recital de su receta de sopa favorita, que el tribunal aprobó por unanimidad. Declararon que el matrimonio era válido y una narrativa convincente de cooperación entre especies que se convirtió en una visita obligatoria para los aprendices diplomáticos. S comenzó a trabajar con el gremio técnico Verati, presentando varios inventos terranos, incluido el destornillador y la nota adhesiva pasiva-agresiva. También presentó un programa de cocina sorprendentemente popular transmitido a Seven Planets titulado Not All Soups Are Evil, coprotagonizado por Hill, quien insistió en usar un sombrero diferente en cada episodio. La Belle recuperó su posición, pero ella mantuvo su barco. Viajaban a menudo, a veces por misiones, a veces por travesuras, siempre juntos. Y cada vez que alguien preguntaba cómo se conocieron, ese sonreía y decía, me miró, se volvió hacia sus amigas y dijo, ese es mi esposo. Y cada vez que Lurel sonreía, también, porque no era el destino. No del todo. Fue una elección, una que hizo con los ojos abiertos y las orejas largas.